Vamos a mirar qué más preguntas hay. Dice aquí Adán, entonces, un ser divino tuvo un hijo humano que a la vez ese hijo no es hijo, sino que es el mismísimo Dios. Si puedes desarrollar este tema para mejor comprensión. Bueno, a ver, vamos a tratar de entender. Entonces, a manera de pregunta, un ser divino tuvo un hijo humano. Lo engendró, sí. O sea, engendró en el ser humano. A la vez que ese hijo no es hijo, sino que es el mismísimo. No, 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 no. El hijo siempre es hijo. O sea, nosotros no enseñamos que el hijo no es hijo. El solo hecho de ya ser, del solamente ya nacer, ya es hijo. ¿Cierto? El solo hecho de Jesús ya nacer, ya es hijo. Ya es hijo. Miren, yo quiero aquí dar un poco claridad al asunto. De pronto la percepción unicitaria que yo veo en la iglesia, en la Biblia, en las escrituras, para que entiendan un poco mejor el asunto. He visto y he alcanzado a comprender algunas veces, en mi parecer, de forma errada, aunque comparto la columna vertebral de la fe de ellos, pero a veces he percibido la forma errada de interpretar de pronto en algunos unicitarios la unicidad. Ellos creen que simplemente Jesús es el que nació de María y está totalmente poseído por el Espíritu Santo y ya, ese es Dios ahí metido y ya para de contar y Jesús el cuerpo para de contar, como también lo explica la Trinidad en cierto modo con el Hijo, con el segundo ente. No, ahí no tienen ni razón en la forma de explicarlo. Algunos unicitarios, como tampoco tienen la razón, algunos trinitarios, no. Cuando hablamos del Hijo de Dios, estamos hablando de un hombre pleno. Escúchenme muy bien lo que les estoy diciendo. Jesucristo, quien era un hombre pleno, o sea, él nació con su cuerpo, con sus órganos, con su mente, con su cerebro, con su propio espíritu, que es la vida. O sea, él nació con todo lo que usted y yo tenemos como hombres, excepto que obviamente no pecó y excepto que obviamente lo engendró no un hombre, sino que lo engendró el mismo Espíritu Santo de Dios. Entonces, lo primero que tenemos que entender es eso. Para poder distinguir el asunto aquí, porque yo sé que lo que se vuelve un poco confuso para muchos, que es que dos personas o tres personas o una sola persona. Número uno, yo como unicitario, pues he escuchado a muchos unicitarios que dicen es una sola persona. Bueno, eso para mí puede ser utilizado en Dios solamente para efectos pedagógicos, para poderme yo entender con las demás personas, para yo poderles decir, bueno, Dios es una persona ya, un solo ser, un solo individuo, ya, no más, pero para efectos pedagógicos, porque para mí no es propicio decir que Dios es persona, es que Dios no es persona, mucho menos dos y mucho menos tres. Entonces, si los que están aquí conectados son sensatos, los que están, sean trinitarios o sean adventistas o sean unicitarios, tenemos que comenzar por decir lo que es sensato. ¿Y qué es lo que es sensato? Número uno, Dios no es persona. Ni una, ni dos, ni tres. Partamos de ahí. Listo. Entonces, si usted de ahí se pone de acuerdo conmigo, listo, Ochoa, listo, estamos de acuerdo. Utilizamos simplemente el término persona como para poder tener una interacción y podernos comunicar, listo. Pero si usted va a colocar el concepto persona o el uso de persona como si fuese un asunto dogmático, ya empezamos mal. No, es que son tres personas divinas. No, 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 ya empezamos mal. Entonces, quédese con su sesgo a un lado y siga pensando en personas. Pero número uno, eso no lo enseñan las escrituras, eso no lo enseña ni siquiera la patrología, eso lo enseña simplemente son los concilios después de veredictos a partir de finales del siglo IV. No más, no más. De hecho, la persona que mencionó Tertuliano, que es en el siglo III, la persona que menciona Tertuliano no tiene absolutamente nada que ver con la persona de la Trinidad ortodoxa. Es una persona más desde el punto de vista prósopo, aunque tiene que ver con máscara y aspecto exterior. Que es más, de hecho es más conciliar con el mismo monarquianismo, con la misma unicidad. Entonces, el Padre de la Trinidad ni siquiera enseñó lo que enseña la Trinidad. Partamos de ahí. Listo. Bueno, Cho, entonces, ¿qué hacemos con el término persona? Bueno, ya teniendo claro este aspecto, pues abordémoslo para poder dialogar, para poder hacer un poco de filosofía en cuanto a lo que comprendemos de Dios. Bueno, hasta ahí está válido. ¿Qué está válido? Entonces sentémonos y digamos, bueno, entonces Dios, si es una o dos personas, ¿cuántos podría? Dos o tres, ¿cómo es el asunto? Yo en lo personal creo, número uno, que Dios es literalmente espíritu, como lo dice Juan 4:24. No podríamos meterlo dentro de la identidad de persona, listo. Dios es espíritu. ¿Cuál Dios? Dios pleno. Tú a Dios no lo puedes describir, tú a Dios no lo puedes tocar, quizás lo puedas sentir, pero tú a Dios no lo puedes ver, no lo puedes tocar, no lo puedes, o sea, no lo puedes describir, de hecho no lo puedes limitar. El solo hecho de decir que Dios es persona, una o tres personas,
dentro de nuestro lenguaje y nuestro vocabulario humano, estamos limitando a Dios. ¿Por qué? Porque una persona es un ser limitado. Cuando yo veo a Pedro, yo veo que Pedro está aquí y Pedro tiene que estar aquí, para de contar. Pedro no puede estar en otra parte simultáneamente, pero es Pedro. De hecho, Pedro tiene que estar contenido por algo. Mientras que Dios puede estar de forma simultánea en todo sitio y él no puede ser contenido por algo, sino por el contrario, Él lo contiene todo. Dios lo contiene todo. O sea, todo está en Dios y simultáneamente Dios está en todo. Entonces, ¿cómo describir a Dios o cómo pretender limitar a Dios a un terminito, perdónenme que sea tan escueto, pero lo voy a decir, a un terminito tan barato como decir persona? Por eso lo podemos utilizar simplemente para diálogos, para poder llegar a un acuerdo, para tener una comprensión los unos otros, pero jamás para describirlo. Entonces partamos de ahí. Listo. ¿Yo cómo puedo hablar de personas en Dios o de persona en Dios de la manera más simple? Esa es mi teología y se las voy a decir aquí. ¿Cuál es la teología de Carlos Ochoa? ¿Cuál es la cristología de Carlos Ochoa? La cristología de Carlos Ochoa se resume de la manera más simple. Hay un solo Dios, que es un ente, que lo contiene todo y que a la vez está en todo, lo que acabo de decir. Que no puede ser descrito, no puede ser palpado, no puede ser tocado, no puede ser limitado. Ese es Dios. Simple. Que tanto Padre, Hijo y Espíritu Santo son simplemente formas de cómo se muestra Él. Tú no puedes limitar a Dios a decir es que Dios es Padre y ya. No, no lo puedes limitar. Porque entonces Dios antes de ser Padre, ¿quién era? ¿O qué era? Antes de crearnos, entonces, ¿qué era? O antes de engendrar al Hijo, ¿qué era? Pues era Dios. Y siempre ha sido Dios y será Dios. Entonces, nuestra mente simplemente lo identifica con lo que nosotros tenemos revelado de Él y lo que nos ha mostrado de Él, que Él es Padre, que Él es Hijo y que Él es Espíritu Santo. Ya, no busque más. Ese es Dios. ¿Dios tiene una persona? Para mí sí. La teología de Carlos Ochoa es que Dios sí tiene una persona en el sentido estricto de la palabra. ¿Y cuál es la persona de Dios? Por eso digo que Dios es unipersonal sin caer en el juego que ya expliqué. ¿Cuál es la persona de Dios? Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la forma, a ver que esto se me desenfocó acá. Jesucristo es la forma directa a través de la cual Dios se reveló al mundo, no antes. Por eso en Juan 1:18 dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha revelado. En otras palabras, a ese Dios que es Padre, que el mismo versículo está diciendo que es el Dios Padre, es revelado en el Hijo. El Hijo es la persona del Padre. ¿Cuál persona? La única. Por eso Dios es unipersonal, porque es que a través del Hijo es que se reveló el Padre. Y la única forma de ver a Dios Padre es por medio del Hijo. Por eso Dios es unipersonal. ¿Y por qué decimos que Jesús ya sí es personal? Porque obviamente fue ser humano. Entonces, en términos filosóficos, podemos decir, fue hombre. Entonces, Dios tiene una persona, sí. La persona se llama Jesucristo. ¿Y quién es la persona del Padre? Jesucristo. ¿Quién es la persona del Espíritu Santo? Jesucristo. Por eso todo se resume en Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo, en Colosenses capítulo 2, versículo 9, que da este dato, es después de la resurrección de Cristo, dice, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Llámese Espíritu, llámese Padre, todo lo vemos en Cristo y por Cristo. ¿Lo entienden? Cristo es la única persona del Padre. Bueno, me extendí.